¿A qué le debería Cartagena poner ese foco? Yo creo que algo bien importante a los jóvenes y el emprendimiento juvenil. Realmente son una semilla muy importante para la transformación de la ciudad y hay que brindarles oportunidades a los jóvenes de generación de ingresos. Ahora los jóvenes son muy creativos y están más abocados hacia el emprendimiento que incluso hacia la empleabilidad. Bienvenidos a esta temporada de Prende el Foco por Cartagena. Gracias a nuestros oyentes, a nuestros invitados especiales que han hecho posible que este podcast cada vez se constituya en un nuevo espacio más de ciudad para trabajar por el desarrollo territorial de Cartagena. Hoy en día tenemos una invitada muy especial, Andrea Piña, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. No, Álvaro, muy honrada por esta invitación, muy contenta de hacer parte de este espacio que además se ha posicionado muy bien en nuestra ciudad. Bueno, soy Álvaro González, director regional de la Fundación en Cartagena y creemos firmemente en el poder de las alianzas. Por eso nos gusta mucho el que podamos compartir con la Cámara de Comercio pues todo aquello que estamos hoy en día trabajando, pero sobre todo cómo podemos seguir ayudando para que este espacio y las ideas que de aquí surjan contribuyan al desarrollo territorial de nuestra ciudad. Para manejar un orden en la conversación, pues tratamos de dividirlo como en espacios. Hablamos del pasado, del presente, del futuro y empezamos cuando hablamos del pasado por saber tu historia de vida personal. Sé que eres cartagenerísima, pero quisiera que todo el mundo escuchara de boca tuya quién es Andrea Piña. Bueno, Andrea Piña es una mujer muy orgullosa de sus raíces, cartagenera, como mencionas, madre de 2 hijos, adolescentes. Contarte que además estudié en el Colegio Confenalco, uno de los colegios de pronto que brinda una educación más integral, una educación de muy buena calidad a todos los hijos de trabajadores cartageneros, y tuve la ventaja y el beneficio de estudiar en esa hermosa institución. Pues soy economista, también orgullosamente hija de la universidad pública, economista de la Universidad de Cartagena. En una época maravillosa de la universidad me tocó esa etapa del claustro aquí en el centro, y eso da como una dinámica diferente. Hizo también que conociera el centro, que amara venir todos los días al centro histórico. Y bueno, que tengo desde hace más de 23 años la fortuna y el privilegio de trabajar por los empresarios de la ciudad de Cartagena y del departamento de Bolívar. Cuéntanos esa trayectoria que has tenido al interior de la Cámara de Comercio y que hoy en día, gracias a esa gestión, te ha llevado a ser la presidenta de esta institución tan importante para nuestra ciudad. Sí, ha sido una historia muy curiosa y también única. Yo entré a la Cámara de Comercio recién graduada de la universidad, de esos temas que tú te encuentras con un profesor de la universidad que además en ese entonces era profesor de la Universidad de Cartagena, pero también era el director de la ANDI en Cartagena de ese entonces, y fue mi profesor de macroeconomía en la Universidad de Cartagena. Y cuando yo fui a hacer la tesis en la universidad, él no me lo asignaron como asesor, mas sin embargo yo lo busqué mucho y me acompañó y me ayudó con datos, con cifras. Y un día me lo encuentro y el profesor me pregunta: Andrea, ¿qué está haciendo? Y yo, profe, yo estoy buscando trabajo. Y entonces me dijo, bueno, yo era muy juiciosa. ¿Eres? Soy muy juiciosa. Y entonces él me dijo, bueno, en la Cámara de Comercio va a iniciar un proyecto. Vaya a la Cámara de Comercio y lleve su hoja de vida, que ya va a comenzar un proyecto. Y bueno, yo fui, llevé la hoja de vida y pasaron como 3 o 4 meses, Álvaro, y nada, que me llamaban. Cuando finalmente me llamaron, era para hacer parte del equipo de trabajo que
hizo el primer censo económico para la ciudad de Cartagena en el año 2001. Fue una alianza con la alcaldía. Entré al Departamento de Investigaciones Económicas a trabajar por un proyecto de un año. Y además fue un proyecto que me retó mucho porque yo entré como coordinadora del proyecto y había una directora. Y me acuerdo que como a los 4 meses a la directora del proyecto se ganó una beca para hacer una maestría fuera del país. Entonces mi jefe de ese entonces, que era el jefe del Departamento de Investigaciones Económicas, me dijo: Andrea, quédese como directora. Y fue por primera vez que manejé un equipo de trabajo. Conocí toda la ciudad porque había que hacer trabajo de campo, era un barrido, aprendí de cartografía, aprendí de actividades económicas. Fue una experiencia muy bonita, pero muy intensa, de un año. Cuando acaba ese año, pues yo ya esperaba, ya se terminó mi contrato, estaba buscando ya otras opciones, y el presidente ejecutivo de la época de la Cámara me llama a su oficina. Yo dije: miércoles, ¿qué hice? Y era para decirme: Andrea, se va a abrir una posición aquí en el Departamento de Investigaciones Económicas y yo quiero que te quedes. Entonces, así ya entro directamente a trabajar en la Cámara. Estuve como varios años en el Departamento de Investigaciones Económicas, haciendo algo que me gustaba mucho desde mi carrera, pero también me di cuenta de algo, Álvaro. El Departamento de Investigaciones Económicas trabajaba muy hacia adentro, producir información que era soporte y apoyo para las otras áreas, para la presidencia y para otras instituciones, pero no tenía tanta interrelación con los empresarios, con los comerciantes, con la ciudad, ese contacto diario, y yo quería eso. Entonces, viendo cómo podía combinar lo que me gustaba de la investigación con poder ponerlo en práctica, decidí hacer una especialización en evaluación y desarrollo de proyectos. Y para mí era la mezcla perfecta porque tocaba estudiar, tocaba escribir, tocaba plasmar intervenciones, pero tenía la ventaja que tú lo lograbas poner en práctica. En una población específica, tener ese contacto con esa población y ver unos resultados en el corto y mediano plazo. Entonces, esa especialización me permitió pasar a otra área de la Cámara, que fue el área de servicios empresariales. Y en el área de servicios empresariales estuve un tiempo como jefe de proyectos. Empezamos a estructurar, ya terminando mi especialización, empezamos a estructurar proyectos, empezamos a ganarnos proyectos, a crecer el área de proyectos de la Cámara. Entonces se crea ya todo un equipo de trabajo, una jefatura, una estructura más robusta por la misma dinámica que fuimos tomando. De ahí pasé posteriormente como directora de desarrollo empresarial, inicialmente como un encargo cuando salió el jefe de esa área. Y es un área muy linda de la Cámara porque es la que tiene los servicios directos hacia el empresario. Es estructurar toda la oferta de servicios hacia el empresario, tanto para el emprendedor como que puede necesitar ya un mediano y un gran empresario. Entonces seguimos trabajando en esa área. Luego de ahí tuve la posibilidad, por un concurso interno, pues la Cámara siempre, y es algo que hay que agradecer, ha priorizado el talento humano interno. O sea, te da la posibilidad de formarte y te da la posibilidad de crecer dentro de la organización, de aprovechar todo el conocimiento, el talento del equipo humano para ponerlo pues a disposición de la ciudad. Entonces me abrieron siempre esas posibilidades. Aspiré al cargo de vicepresidente y estuve en la vicepresidencia de la Cámara de Comercio, manejando ya temas de competitividad, el Departamento de Investigaciones, que siempre es cercano a mi corazón porque fue mi puerta de entrada en la Cámara, y manejando también todos los temas comerciales de la entidad. Maravilloso. Yo creo que para una entidad como esa, el tener hoy en día de presidenta a alguien que ha podido hacer toda la trayectoria que nos acabas de contar es un lujo, porque conoces por dentro de esa entidad como muy pocas personas seguramente lo hacen. Pero hacia afuera, Andrea, todo el mundo, yo no sé si tiene claro
lo importante que es la cámara. ¿Por qué no nos compartes un poco para orientación de todos nuestros oyentes qué es la Cámara de Comercio de Cartagena? Bueno, la Cámara de Comercio normalmente es reconocida por una entidad que lleva unos registros, por la entidad que le permite a un empresario demostrar que está funcionando de una manera formal y legal. Pero las cámaras de comercio son mucho más que eso, porque realmente las cámaras de comercio tienen además la obligatoriedad de devolver al empresario esos recursos que aporta a través de su matrícula y de su renovación. Y para eso las cámaras de comercio tienen toda una oferta de servicios al empresario: capacitaciones, asesorías, ruedas de negocio, la posibilidad de participar en ferias, programas de asociatividad. Realmente es un portafolio de servicios súper amplio al que puede acceder el empresario incluso de manera gratuita, y es una retribución por eso que aporta. Y además las cámaras de comercio tienen una labor bien importante en el territorio, y es trabajar por el desarrollo competitivo de esas apuestas productivas. Entonces no solamente trabajan al interior de las organizaciones para mejorar sus capacidades, sino que también trabajan por crear un entorno de negocios favorables en el territorio donde están ubicadas. De pronto, para entender un poco la dimensión de lo que hoy en día significa la Cámara de Comercio, ¿cuántos afiliados tiene, cuántas empresas tiene registradas y abarca geográficamente no solamente Cartagena, sino varios municipios cercanos? Sí, eso es algo que a veces no se tiene la dimensión. Nosotros, a corte del año pasado, teníamos 38,000 empresas registradas en la Cámara de Comercio. Esas 38,000 empresas están ubicadas en Cartagena y 18 municipios más de nuestra jurisdicción. Es decir, son municipios a donde la Cámara de Comercio debe llevar servicio. Si nosotros viéramos el mapa de Bolívar, Álvaro, eso es hasta el Carmen de Bolívar. Todo la norte, mitad prácticamente. Sí, y centro del departamento. De esas 38,000 empresas, el 91% corresponden a microempresas. Es decir, hay una proporción bien pequeña, bien grande de microempresas, y solo el 1% corresponde a grandes empresas. Si lo viéramos por sectores económicos, el sector económico que más pesa en nuestra estructura empresarial es el sector de comercio. El 34% de la estructura empresarial corresponde a actividades comerciales como tal. En ese universo que nos acabas de describir, también yo creo que es muy importante resaltar que la Cámara también hace un trabajo muy importante por las empresas o fundaciones, entidades, mejor, que están en el sector social, aquellas entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Las ESALES. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso, sector al cual por supuesto pertenece la Fundación Santo Domingo? Sí, las cámaras de comercio no solamente llevan el registro de los comerciantes, sino también de las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son un sector muy importante, y más para una ciudad como Cartagena, porque ellas muchas veces se convierten en esos receptores de recursos de cooperación que pueden venir de entidades extranjeras como de la empresa privada. Entonces, esas entidades sin ánimo de lucro hacen una labor social importante en el territorio. Precisamente pensando en esa función que cumplen y la importancia que tienen para una ciudad como Cartagena, hicimos junto con ustedes ese mapeo del sector social, de cuáles de esas entidades realmente tienen una labor importante, en qué territorio la tienen focalizada, cuáles son sus líneas de trabajo. También es importante identificarlo, porque eso nos permite hacer una gestión más efectiva. Por un lado, fortalecer esas entidades para el manejo de los recursos y de los proyectos que ellos están desarrollando, porque pueden ser proyectos hacia jóvenes, primera infancia, de generación de ingresos, en temas de sostenibilidad. Entonces hacen un trabajo bien importante, y también ese fortalecimiento del sector social va a permitir una mayor captación y ser más estratégico en la inversión de recursos donde realmente la ciudad lo necesita.
Claro que sí, de pronto aprovechando lo que tú acabas de comentar, ese es un estudio que realizamos en conjunto con la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Cámara de Comercio, para identificar al sector social de nuestra ciudad, y dicho mapeo hoy en día se encuentra condensado en un gran mapa que puedes acceder a través de las páginas de la Fundación Santo Domingo, de la Cámara de Comercio, y lo ponemos a disposición de nuestros oyentes a través del link de este programa, que pueden acceder debajo enseguida que puedan tener que quieran tener la información. De pronto entrando entonces en otro aspecto muy relevante que yo creo que la Cámara también juega un rol fundamental, y es los temas de prospectiva, ¿no? Cuando queremos pensar en el futuro de nuestra ciudad, la Cámara siempre está presente en esas conversaciones. Hace poco hubo informaciones de prensa en donde la alcaldía y la Cámara anuncian un gran acuerdo para realizar un estudio que entiendo tiene esa visión, Cartagena 2050. ¿Por qué no nos cuentas a nuestros oyentes el alcance de ese convenio y qué busca y cómo puede la gente realmente hacer parte del mismo? Sí, esto es un convenio entre la alcaldía, la Cámara y Fundación Metrópoli, y lo que se busca es construir colectivamente la visión 2050 con un horizonte 2033, entendiendo también la importancia de este horizonte 2033 con la celebración de los 500 años de Cartagena. Este ejercicio nos va a permitir construir una visión de futuro compartida. Y además, lo más importante es que esta visión no se quede solamente en lo macro, sino que va a identificar unos proyectos estratégicos transformadores para la ciudad de Cartagena que potencien el desarrollo urbano, social y económico de la ciudad. Además que tiene un fuerte enfoque esta iniciativa en los temas de sostenibilidad ambiental, porque la idea es realmente cómo podemos aprovechar e incorporar en ese desarrollo económico y social de la ciudad de Cartagena nuestros cuerpos de agua. Es un ejercicio que va a permitir, además, como te dije, una construcción colectiva de distintos actores, y eso tiene una ventaja, y es que nos traza un norte. Muchas veces el trabajo de la articulación es compleja precisamente porque no tenemos un norte compartido, una meta compartido. Cuando se hacen estos ejercicios, lo que queda es una hoja de ruta, que ya es más fácil la articulación porque es ponernos de acuerdo entre todos para impulsar esos proyectos estratégicos que además salieron de una identificación conjunta. Entonces estamos muy ilusionados con este ejercicio, porque además es un ejercicio que trasciende una administración. Es la construcción de un futuro colectivo para Cartagena. Y me parece muy importante que la Cámara sea precisamente ese actor, porque uno de los grandes retos que siempre tenemos en la ciudad es precisamente trascender a los gobiernos de turno, ¿no? Y tener esas visiones de largo plazo solo se logran cuando entidades que de alguna forma podemos decir son ajenas a ese vaivén político pueden garantizarle a la ciudad una continuidad. El estudio como tal, el entregable como tal que quisiera la Cámara tener, ¿cuál es en ese estudio en particular? ¿Qué quisiera la Cámara que de ahí resultara? Nosotros de ese estudio lo que vamos a obtener son esos proyectos estratégicos y esos detonantes transformacionales para nuestra ciudad. Por un lado, la construcción de futuro que queremos, cómo vemos a Cartagena futuro, hacia dónde vamos en el desarrollo competitivo y territorial de la ciudad de Cartagena, y no solamente con una proyección de corto plazo, sino de largo plazo, pero además ese portafolio de proyectos estratégicos que tendríamos que impulsar para lograr esa transformación de la ciudad de Cartagena. Yo creo que también es importante decirlo que es un proceso, como tú lo describías, vinculante, ¿no? Que va a traer diferentes formas de entender el desarrollo, y probablemente hoy en día la ciudad está
abocada a tener un nuevo POT. Entonces, ¿cómo hacemos para que el POT de la ciudad que se está discutiendo hoy también hable ese mismo idioma que quisiera uno a futuro fuera el que la ciudad tuviera? O sea, no podemos tener el estudio de pronto muy bien hecho, pero que no coincida con lo que el POT defina. Sí. ¿Cómo piensan trabajar esa articulación? Este proceso también de esta construcción de visión y esta consultoría va a ser liderada por la Secretaría de Planeación Distrital, precisamente para garantizar la articulación total entre el Plan de Ordenamiento Territorial y la construcción de la Visión 2050 con Horizonte 2033. Entonces son ejercicios que se van a desarrollar paralelamente. El ejercicio del POT estaba en la etapa de diagnóstico, ahora va a comenzar ya el trabajo fuerte de construcción, y por eso paralelamente va a iniciar también la consultoría para que sean ejercicios que se hablen vinculantes y que estén totalmente articulados. Me gusta mucho que ha sido reiterativa con la fecha 2033, que yo también trato siempre de recordarla a todo el mundo, porque vamos a celebrar una fecha muy importante y son los 500 años de fundada de nuestra ciudad. ¿La Cámara está planeando algo desde ya como Cámara de Comercio? Nosotros estamos en unas mesas de trabajo con la alcaldía. Yo creo y estoy convencida de que deberíamos articularnos todos alrededor de una agenda de ciudad, que debería existir una mesa de trabajo permanente de planeación y de construcción de esa celebración, y que exista una gran agenda de ciudad donde obviamente cada uno, de acuerdo a su alcance y su misionalidad, planteará unas acciones propias con su público objetivo, pero no deberían ser trabajos desarticulados, sino un gran trabajo de todas las organizaciones. La alcaldía está en ese ejercicio, ha vinculado a alguien muy importante que me parece que es Moisés Álvarez, con ese gran conocimiento, para que desde el museo y desde ese conocimiento que tiene Moisés tenga esa capacidad de, por un lado, acompañarnos en lo que han sido estos 500 años, pero también de acompañar a todas las organizaciones en la construcción de esa agenda de celebración. Eso me encanta, y yo diría de antemano que la Fundación Santo Domingo igualmente se siente identificada con esa visión y ese plan de trabajo, y siempre hemos manifestado nuestro interés. Sé que la Secretaría de Turismo también está coordinando la agenda desde la administración, y estamos prestos a empezar a trabajar por ese tema que yo creo que a todos nos entusiasma, pero sobre todo que nos debe comprometer en de verdad cambiar el rumbo de la ciudad. Voy a hablarte de otro tema igualmente que hemos logrado trabajar en conjunto, y es la alianza Juntémonos para Superación de la Pobreza. Por supuesto, el solo reto del titular es demasiado ambicioso. Quizás es el peso del titular el que dificulta que la ciudad como un todo pues se una alrededor de un solo propósito. Aquí en este espacio hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes expertos, desde el mismo autor del estudio que se hizo hace varios años en el Banco de la República, como con otras iniciativas de ley que ha habido en su momento para tratar de trabajar por la pobreza. Y la mayor dificultad que he visto yo, también dentro de cómo vamos, que se tiene una ruta establecida y donde compartimos igualmente espacio para trabajar por esa entidad tan importante, Cartagena, como vamos. Digo yo que hay una identidad o una identificación mejor clara de que esa es una prioridad, la superación de la pobreza. Pero el cómo ha sido difícil, no se ha logrado encontrar el cómo que todo el mundo rodee y que por lo tanto a largo plazo se inicie de verdad un trabajo. Entonces, ¿tienes alguna reflexión sobre esa experiencia y cómo consideras que de pronto la ciudad pudiera enrutarse mejor y rodear mejor este tema tan importante como lo es la superación de la pobreza? Bueno, Álvaro, yo partiría
del conocimiento realmente de cómo la pobreza impacta realmente a nuestra población. Hay que entender que la pobreza es multidimensional y realmente para sacar una familia de la pobreza hay que trabajar en distintas dimensiones, porque pueden ser por un lado la generación de ingresos, pero también puede ser el acceso a salud, a educación, a vivienda digna. Entonces la pobreza es un flagelo tan complejo porque es multidimensional y se necesita más que nunca un trabajo precisamente articulado para poder acompañar a una familia y sacarla de la pobreza. Cartagena además tiene unas cifras totalmente alarmantes. Y yo creo que en esa iniciativa de Juntémonos, ¿verdad? Donde cada uno está tratando de aportar desde sus capacidades, es importante que identifiquemos proyectos comunes y conjuntos. Y que además podamos tener una perfecta identificación y clarificación de esa población a la que estamos interviniendo para poder conocer qué dimensiones de la pobreza estamos atacando. Porque, por ejemplo, yo desde la Cámara de Comercio trabajo todos los temas de generación de ingresos. ¿Generación de ingresos cómo? Generación de ingresos a través del emprendimiento. Y eso es una de las dimensiones y son muy importantes, pero ustedes trabajan de pronto habitabilidad. Así es. Y de pronto tenemos hasta una misma familia que estamos interviniendo, yo desde la dimensión de ingresos y ustedes habitabilidad. Y habrán otros aliados que la están interviniendo desde otras dimensiones, pero no conocemos realmente la condición de esa familia, en qué dimensiones estamos trabajando, cuál es su avance y su recorrido para que ella salga de esa condición de pobreza. Y lo otro que creo que ahí nos falta como mirar ese tema de cómo compartimos esa información, cómo hacemos seguimiento a esa familia, cómo sabemos en qué estado la encontramos, quiénes la estamos interviniendo en las distintas dimensiones, cómo está haciendo su avance, su recorrido, para mirar además qué más nos hace falta. De pronto estamos en una familia trabajando 3 dimensiones, pero nos hace falta traer salud. ¿Cómo traemos a la gente que está interviniendo salud? Aquí le tenemos a esta familia con estas necesidades. Y ese nivel de articulación. Y lo otro que yo creo también bien importante en Juntémonos es que yo creo mucho en el poder de los proyectos y las iniciativas conjuntas. No solamente que traigamos lo que ya naturalmente cada uno está haciendo, sino que realmente construyamos un proyecto conjunto donde todos aportemos y todos apuntemos a un objetivo único y común. Muy importante. Yo comparto 100% lo que acabas de decir y espero que realmente podamos en este nuevo año que estamos trabajando en la estrategia enfocarnos de una mejor manera para coordinar mejor los esfuerzos. Hoy en día, junto con el Círculo de Obreros, con Esentia, con la Fundación Grupo Social y la Fundación Santo Domingo, ya hemos logrado establecer una ruta que nos permite precisamente compartir información para empezar a centralizarlo en el sistema de información con que cuenta el Círculo de Obreros. Y creo que es muy importante lo que tú mencionabas, cómo hacemos a su vez para hacer mayores interacciones con las otras entidades, la Cámara que hace parte de la alianza también, pero que podamos integrarnos en una sola estrategia. Yo creo que ese es un buen propósito que debemos trabajarle este año. Lo otro importante también que quería resaltar y que hace parte, por supuesto, de lo que hoy en día quisiéramos empezar a tener en la ciudad como parte fundamental. Tú lo mencionabas, los temas de sostenibilidad, ¿no? Esta es una ciudad que utiliza la gente la expresión creció de espaldas al agua y hoy en día estamos queriendo integrarla en todo lo que hacemos y ahí hay muchos retos, por supuesto, en su integralidad, sociales, ambientales y económicos, ¿no? Que hacen que de alguna forma un solo problema pues no sea el que soluciona todos los variables. Es parecido a la pobreza multidimensional, que aquí tú encuentras multidimensionalidad de problemas también que podemos o que queremos solucionar. Pero pues nos toca priorizar y yo quería preguntarte, pues por supuesto, no desde la visión personal, sino institucional de la Cámara, ¿cuáles son las prioridades que la Cámara se ha fijado para este 2025?
Bueno, nosotros este 2025 vamos a estar desplegando una estrategia que nació el año pasado y es la estrategia de regionalización. Nosotros atendemos 19 municipios, tenemos oficinas en Cartagena y tenemos seccionales en Turbaco y tenemos seccionales en el Carmen de Bolívar. Pero la estrategia de regionalización busca dar un cambio en ese acercamiento y en ese contacto que tenemos con el empresario y el comerciante, sobre todo el de nuestra jurisdicción. Si tú ahora mismo fueras a nuestras oficinas del Carmen y Turbaco, solamente encontrarás una persona cumpliendo una función registral, es decir, el recaudo. Y nosotros vamos a transformar esas oficinas en centros integrales de servicio al empresario. Es decir, vamos a tener una mayor presencia en el territorio. Y no solamente nos vamos a quedar con esos dos centros, no solamente vamos a transformar el Carmen y Turbaco, sino que vamos a poner centros en Calamar, que va a ser el primero que vamos a inaugurar. Vamos a tener en Santa Catalina, además por toda la dinámica importante con esa inversión que también ustedes van a hacer en Santa Catalina. Entonces vamos a tener un centro integral de servicio al empresario y el otro va a estar ubicado en Mate. Esta estrategia de regionalización tiene 5 ejes. El primero es esta mayor presencia física y no solamente bajo la visión registral, sino bajo la visión de servicios al empresario. Va a tener un eje muy importante y es el tema de atracción de inversión y cooperación. Queremos hacer una identificación de potencialidades del territorio. Muchas veces estamos trayendo inversionistas a la ciudad de Cartagena, pero o no hay tierra disponible o la tierra disponible que hay es bastante costosa. Entonces, mientras que estamos rodeados de municipios que tienen la oportunidad con las condiciones adecuadas de convertirse también en receptores de esas inversiones, pero hay que hacer un trabajo bien importante de ordenamiento también con esos municipios. El otro eje que tiene esta estrategia es el de nuestra oficina de proyectos, la PMO. Estamos acompañando a las alcaldías de estos municipios, a sus secretarías de planeación específicamente, en la identificación y estructuración de proyectos de competitividad para su municipio. Son municipios que no tienen los recursos para hacer este tipo de inversión y muchas veces nos encontramos que tampoco tienen las capacidades de estructuración de proyectos para jalar recursos a nivel nacional. Entonces estamos haciendo un trabajo con estas alcaldías, por un lado, de identificar estos proyectos, pero por otro lado, acompañarlos para la estructuración de los mismos y poder gestionar mayores recursos para ello. El otro eje que tenemos dentro de la estrategia es el de sostenibilidad. También tenemos los servicios de sostenibilidad concentrados en la ciudad de Cartagena y esto es una estrategia que busca la descentralización de los servicios de la Cámara. Es decir, esos mismos servicios que nosotros tenemos para el empresario de Cartagena lleguen hacia los municipios. Y hemos priorizado también una batería de programas que estamos ya desplegando. Entonces estamos llevando la ruta de mujeres emprendedoras, que por ejemplo el año pasado lo trabajamos en San Jacinto, donde hay esa gran vocación de mujeres tejedoras. Estamos llevando la ruta de jóvenes emprendedores que le hicimos en el municipio de Arjona. Tenemos un programa para población víctima del conflicto armado. En fin, priorizamos una batería de programas de acuerdo a las necesidades del territorio. Y algo bien importante, porque además es una estrategia que toca todas las áreas de la Cámara, estamos con el Departamento de Investigaciones Económicas haciendo un censo económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Calamar, que va a ser la primera oficina que abrimos, si tú ves la estructura empresarial, si tú ves la base de datos de la Cámara, me aparecen, Álvaro, 72 empresas en Calamar. A simple vista vamos a Calamar y vemos una dinámica comercial grandísima. Entonces, tenemos que conocer a nuestros empresarios y qué hay. Hicimos un censo a finales del año pasado y encontramos 1.500 unidades productivas en el municipio de Calamar. Entonces, este año vamos a estar censando, haciendo un barrido por estos municipios, conociendo la estructura empresarial y esto nos va a permitir además hacer un estudio de vocaciones productivas de estos municipios y nos da también todo un marco de trabajo para llevarlos hacia la formalidad. Maravilloso. Regionalización, proyectos y sostenibilidad hacen parte entonces de ese plan de trabajo y yo me imagino que de manera recurrente
por supuesto, el tema de las renovaciones que ya casi se acercan. ¿Cómo es ese cronograma? Bueno, la renovación es importante para nosotros, es una época además muy específica del año, es de enero a marzo, hasta el 31 de marzo, aunque el empresario parece que hasta el 31 de marzo entendiera el 31 de marzo. Realmente lo pueden hacer desde el 1 de enero, están todos nuestros canales dispuestos para eso. Y este año además llegamos con la noticia de que cambiaron las tarifas, disminuyeron las tarifas del registro mercantil para las micro y para las pequeñas empresas. Un empresario que antes la tarifa mínima era de 58,000 pesos, ahora pagaría por unos activos de 1 millón de pesos, 31,000 pesos anuales. Y eso les va a permitir precisamente acceder a toda la oferta de servicios que tiene la Cámara de Comercio, participar en ferias, en ruedas, en acceso a microcrédito. Entonces estamos en una gran campaña para dar a conocer las nuevas tarifas, que esto no sea una barrera para que el empresario siga en la formalidad o llegue a matricularse a la Cámara de Comercio. Y además nosotros hemos facilitado la renovación a los comerciantes porque lo pueden hacer en nuestras sedes físicas, lo pueden hacer a través de nuestra página web, o también hemos hecho una alianza con Supergiros, con Efecti y con Éxito. Es decir, que ya el comerciante en su barrio puede acercarse a un Supergiro o un Efecti y hacer la renovación de su matrícula mercantil. Maravilloso, qué fácil, qué fácil. Y de pronto, para entender un poco las cifras, tú nos anunciabas que el año pasado fueron 38,000 firmas inscritas, pero por otra parte tienes casos como el que nos contabas de Calamar, de que el censo arroja muchísimo más de los que tú ves físicamente en el registro. ¿Tienes algún estimado de cuál es ese universo de entidades que hoy en día pudieran acercarse e inscribirse a la Cámara de Cartagena? Nosotros tenemos una meta este año de lograr 9,000 nuevas empresas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Importantísimo. Es una cifra bastante importante, pero con el trabajo que hacemos aquí en Cartagena a través de nuestros programas de emprendimiento y el trabajo que iniciamos en la jurisdicción, donde vemos que hay toda una potencialidad, estamos seguros que logramos la meta. Nosotros desde la Fundación igualmente trabajamos el concepto de región y también tenemos algunos proyectos que coinciden. Yo creo que en esto hay que darle crédito a la gobernación, que ha querido darle fuerza a muchos de los municipios, y precisamente como lo mencionabas, estamos trabajando con la gobernación, con Fundación Promigas, con FEMSA Coca-Cola, en restaurar o tener un parador turístico espectacular en Lomita Arena, corregimiento de Santa Catalina, como mencionabas, e igualmente ya tenemos en fase de alistamiento un proyecto que le llamamos acupuntura urbana, que hicimos primero en Palenque, un proyecto de renovación urbana de Palenque, en donde más de 700 viviendas fueron intervenidas con pintura y ornamentaciones que recogían las costumbres y la cultura de ese municipio tan emblemático de nuestro departamento. Ahora vamos a hacer lo mismo en Calamar. Vamos a hacer lo mismo en Calamar, que va construyendo sobre esa idea de tener un corredor turístico que permita que las personas que ya vienen a Cartagena también ahora estén y aumenten su estadía al doble, disfrutando los municipios cercanos. Entonces, qué bueno que la Cámara esté también trabajando en pro de de darle importancia a los municipios que hay alrededor de la ciudad, del departamento, porque yo creo que eso nos ayuda a tener cada vez mejores y más oportunidades para nuestra gente. Y quizás también quisiera decir que desde este espacio, que lo hacemos desde Getsemaní en Cartagena, donde están nuestras oficinas, pues también queremos ser un instrumento que ayude al desarrollo territorial de nuestra ciudad, precisamente generando conversaciones con personas como Andrea, que tan amablemente nos ha aceptado esta invitación, pero sobre todo que cumple una labor fundamental como lo es liderar como presidenta la Cámara de Comercio de Cartagena. Se nos está acabando el tiempo y quisiera aprovechar unos minutos finales
simplemente para hacerte unas preguntas rápidas y ahondar más sobre lo que ya tanto nos has compartido. La primera pregunta es, y entendiendo pues que este espacio le llamamos Prende el Foco por Cartagena, quisiera yo conocer de parte tuya a qué le debería Cartagena poner ese foco. Yo creo que algo bien importante a los jóvenes y el emprendimiento juvenil. Realmente son una semilla muy importante para la transformación de la ciudad y hay que brindarles oportunidades a los jóvenes de generación de ingresos. Ahora los jóvenes son muy creativos y están más abocados hacia el emprendimiento que incluso hacia la empleabilidad. Entonces creo que hay un trabajo importante por los jóvenes que podemos hacer en nuestra ciudad. Nosotros estamos haciendo un ejercicio muy bonito y creo que hay mucho por hacer, mucho por trabajar en temas de emprendimiento juvenil en la ciudad. Maravilloso. Y ahora unas preguntas más sobre tu hobby o tu uso del tiempo mejor. Quisiera preguntarte si tienes alguna técnica o herramienta que utilices para el manejo de tu agenda. ¿Cómo organizas tu tiempo? Es complejo manejar el tiempo porque además Cartagena es una ciudad súper dinámica. Mi agenda está dividida como en dos partes: temas internos de acompañamiento a los equipos de la Cámara, ¿cierto? Entonces ahí tengo muy bien organizadas unas reuniones de seguimiento con los distintos equipos que las hago periódicamente, y el resto de la agenda es hacia afuera, atender reuniones con aliados, con entidades de gobierno, y tengo a Indira. Yo creo que toda la ciudad conoce a Indira. Indira me ayuda a organizar esa agenda y poder cumplir con ella. ¿Te estás leyendo algún libro o has leído algún libro recientemente que quieras recomendarle a los oyentes? Sí, yo les recomiendo La Tejedora de Coronas. ¿De qué se trata? O muy breve, para no tirándolo, ¿no? Es de un escritor cartagenero, además, de Germán Espinosa. Uh-huh. Y cuenta la historia de una mujer en el siglo XVII y se desarrolla aquí en la ciudad de Cartagena, y tiene un trasfondo histórico muy bonito porque habla sobre la época de la Inquisición, el rol de las mujeres en ese momento, y también retrata muy bien la época en que los corsarios llegaron a Cartagena. Chéverísimo, suena muy interesante, lo voy a buscar. ¿Y alguna serie o película que te estés viendo? Yo roto mucho de series, pero me gustan sobre todo esas donde hay misterio, hay que descubrir un secreto, sobre esos temas así como de investigación. En nombre de la Fundación Santo Domingo te queremos dar las gracias, Andrea, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido tanto de tu vida personal como profesional con todos nuestros oyentes, a los cuales los invitamos a que debajo de este programa en el link se inscriban, y van a encontrar a través de esa inscripción la posibilidad de recibir invitaciones, van a recibir la programación que vamos sacando adelante, e igualmente van a participar a final de año de unos cupos por ser parte de la comparsa que hacemos en el Cabildo de Getsemaní, para que igualmente se integren y vivan la cultura y el patrimonio de Cartagena desde adentro. Muchas gracias a todos los oyentes. Andrea, muchas gracias nuevamente, y los esperamos en un nuevo capítulo de Prende el Foco por Cartagena. Listo, muchísimas gracias.